Queremos hablar de salud mental planteando algunas bases muy sencillas, muy simples y planteando también algunos ejemplos, ¿sí? Hoy podemos encontrar miles de definiciones de lo que es salud mental, pero la verdad es que para entender lo que es la salud mental, primero debemos entender de dónde proviene, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental vamos a hablar del sistema nervioso, evidentemente, ¿cierto? Sabemos que somos seres vivos, hay una biología de por medio, ¿cierto? Y debemos comprender eso. Cuando queremos hablar de salud mental debemos entender qué es nuestro sistema nervioso, cómo está compuesto, ¿cierto? Así es que vamos a partir desde allí, desde nuestra biología, ¿ya? Bueno, nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Como lo conocemos, se puede dividir en dos grandes partes. Primero que todo tenemos el sistema nervioso central, ¿cierto? Que está compuesto por el encéfalo, ¿cierto? Está nuestro cerebro, nuestro cerebelo, ¿cierto? El tronco encefálico y la médula espinal, ¿cierto? Son nombres quizás con los que algunos están familiarizados y han estudiado una carrera de la salud, pero siempre es importante conocer las partes de, digamos, de nuestra constitución anatómica, ¿cierto? Y vemos aquí el sistema central, que es el que controla, ¿ya? Es como el centro de control, ¿cierto? Y por otro lado tenemos nuestro sistema nervioso periférico. ¿De qué está formado este sistema nervioso periférico? Son todas aquellas, vamos a decir, como cables, ¿ya? Son aquellas fibras nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y que nos conectan con cada órgano, con cada parte, digamos, o con cada sistema, ¿ya? Entonces tenemos por un lado nuestro sistema de control, ¿cierto? El sistema nervioso central, nuestro sistema periférico, los nervios, los ganglios, ¿cierto? Y este a su vez lo vamos a dividir en dos partes, el sistema nervioso autónomo, que es el encargado, digamos, que funciona solito, ¿cierto? Funciona solo, no tenemos que pensar, no tenemos que razonar, él funciona solo, ¿cierto? Es el que regula los órganos, regula la respiración, regula cómo funciona, digamos, cómo se bombea sangre en el corazón. Ese está autónomo, funciona solo, ¿ya? Y que a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero lo vamos a dejar ahí. Y por otro lado tenemos el sistema somático, que es aquella parte del sistema que nos da la movilidad, ¿cierto? Es el que nosotros podemos comandar de alguna manera, ese es el que nosotros podemos dirigir nuestros movimientos, por ejemplo. Eso es con respecto al sistema nervioso, algo muy cortito para que podamos entender y avanzar, ya para que vamos familiarizándonos poco a poco en el tema. Hablamos del sistema nervioso central, ¿cierto? Tenemos el cerebro, ¿cierto? Una maravillosa estructura, ¿cierto? Es la estructura más compleja estudiada jamás por el ser humano. Por lo general, cuando se habla de patología mental, siempre nos referimos al cerebro, pero la verdad es un poco más complejo que eso y hoy lo vamos a ir compartiendo a lo largo de esta presentación. Importante destacar que en el sistema nervioso ya hay un lenguaje que habla y es un lenguaje químico y eléctrico. ¿Ya? Esa es la forma en cómo dialogan las células, el intercambio de sustancias se hace en un lenguaje químico y eléctrico. ¿Ya? Y las que son, digamos, las células funcionales principales que participan aquí en este lenguaje químico y eléctrico son las famosas neuronas, ¿cierto? Más de alguna vez hemos escuchado en otras presentaciones de salud mental que se habla de la neurona, ¿cierto? Como la unidad básica que forma el sistema nervioso y que se comunican entre sí a través de lo que es la sinapsis, ¿ya? En esta sinapsis hay un intercambio, ¿cierto? Un intercambio de sustancias químicas, ya de elementos químicos, de iones, para decirlo de una forma más técnica, ¿cierto? Pero esto es tremendamente complejo. Para que ustedes se hagan una idea, en una neurona, una simple neurona, puede tener más de 1000 conexiones, ¿ya? En un momento dado.
Y existen otro tipo de neuronas, por ejemplo, la neurona o la célula de Purkinje, esa tiene más de 100.000, para que usted se haga una idea, que se conecta con 100.000 otras neuronas en el mismo instante. O sea, estamos hablando de que nuestro cerebro es un órgano tremendamente complejo. Además de las neuronas, hay otros tipos de neuronas que son, digamos, de mantención, como la célula, la glía, ¿cierto? Y bueno, importante entender acá que todo este componente biológico es de alguna forma materia. Entender de que el cerebro, el sistema nervioso en general, es materia. Hay elementos químicos, compuestos químicos, moléculas, macromoléculas, pero también entender que nuestro cerebro por sí solo no puede tomar decisiones, no puede elegir, no tiene moralidad en sí mismo, no tiene habilidades de ningún tipo, sino que es un órgano. ¿Ya? Quiero que se queden con esa idea, a pesar de la complejidad, ¿ya? Hay algo más, hay algo más ahí, que ya lo vamos a ir describiendo. Quedémonos con esa idea de que es un órgano completamente complejo que se conecta con el resto de nuestro cuerpo, pero que también tiene, digamos, vamos a decir que el sistema nervioso central, el cerebro, es como la base, el hardware, ¿ya? Pero necesitamos ver que hay algo más que eso, ¿ya? Ahora, pensando en la salud mental, estoy pensando que cuando hablamos de salud mental tenemos que entender eh, cómo se llega a la enfermedad, a la disfunción, cuál es la causa, ¿cierto? Todos queremos tener salud mental, todos queremos estar saludables en cuerpo, en mente, ¿cierto? Pero necesitamos comprender la causa de la enfermedad. ¿Cómo es que se da la enfermedad? ¿Se da en lo biológico? ¿Se da en lo mental? ¿Se da en lo espiritual? Esas son preguntas que necesitamos hoy responder. Y quiero ahora utilizar esta analogía. La imagen que ven ahí, que ven ustedes, un arbolito, ¿verdad? ¿Cierto? Ven un árbol, vemos hojas, vemos frutos, ¿sí? Y quiero que nos quedemos con la siguiente idea. Si nosotros vamos al médico hoy, porque vamos por alguna molestia, por algún síntoma, y le preguntamos a nuestro médico y le decimos, mire, tengo tal y tal síntoma, no sé, me siento mal, tengo tos, tengo fiebre, o no me siento bien, me duele la cabeza, y le mostramos estos síntomas al médico. El médico, por lo general, si le preguntamos, nos va a dar un espectro, ¿cierto? Nos va a dar un espectro de causas estadísticas, ¿cierto? Nos va a dar una serie de factores que pueden estar implicados en la enfermedad, ¿cierto? Pero la verdad es que si nosotros seguimos insistiendo, el médico no nos va a dar una causa única, ¿ya? Eh, Tomo el ejemplo de una planta, porque la verdad es que nosotros como seres vivos tenemos muchas similitudes con las plantas, ¿ya? Y si nos comparamos con las plantas, podemos entender mejor cómo poder obtener y mantener una mejor salud. Vamos acá. Entonces dijimos recién, si vamos al médico, tenemos un dolor, una tos, una alergia, un malestar en general. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este arbolito? ¿Qué es lo visible? Son los frutos y son las hojas, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Vamos a decir que los síntomas se van a ver reflejados ahí. Es lo que tú ves, es lo que yo puedo ver y que le manifiesto a mi médico, ¿cierto? Ahora, si el médico, no sé, me da una pastilla, me da un tratamiento eh, para aminorar los síntomas, estoy tratando
la raíz o la causa de mi enfermedad? Respóndanme ustedes ahí, en sus casas. No, ¿verdad? Si yo voy al médico y me da algo para el dolor, algo para la tos, algo para la alergia, la verdad es que no estoy yendo a la causa, estoy solamente de alguna manera aminorando el síntoma, ¿cierto? Es como que yo tomara ese fruto, si el fruto está malo, voy, lo elimino, pero no estoy yendo a la causa. Si usted ve un arbolito que está apolillado o ve que este arbolito está con sus hojas deteriorada, manchadita, y usted dice, bueno, quitemos las hojas, quitemos los frutitos. ¿Elimina usted así la enfermedad? No, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a dejar así, como que en estas ramitas y en estas hojitas tenemos el síntoma. Pero vamos al siguiente elemento. Tenemos los síntomas, tenemos también las conductas. Porque la verdad es que estos frutos, que si son malos, o están apolillados, o esta hoja está deteriorada, la verdad es que estos frutos no dependen, o sea, no son, digamos, independientes. Dependen del árbol, dependen de la rama, ¿ya? Y esta es una analogía importante, ¿ya? Nosotros en la rama vamos a decir que tenemos lo que es la conducta, lo que son nuestros hábitos, ¿ya? Lo que yo como, lo que yo bebo, la manera en cómo respiro, la manera como pienso, ¿ya? La manera en cómo yo pienso. Ahí tengo lo que son las conductas, son las acciones, ¿ya? Que te llevan de alguna manera a tener después un fruto o un síntoma, ¿ya? ¿Qué pasa si, no sé, queremos podar el árbol? Ya, el árbol está con fruto malo, pero lo que queremos podar, ¿ya? ¿Eliminamos de alguna manera el síntoma? Sí. ¿Podemos bajar la carga de enfermedad? Sí. Pero ¿se soluciona el problema de raíz? ¿Qué creen? Esto es el equivalente. O sea, vamos a cambiar nuestros hábitos, ¿cierto? Hoy se habla mucho de eso y está bien. Cambio de hábitos, ¿cierto? Cambiar nuestras conductas, modificar nuestros hábitos para bien, pero ¿será que así realmente podamos? Pero ¿qué pasa la próxima temporada? ¿Qué tipo de frutos vamos a tener? ¿Ya? Esto es algo con lo que quiero dejarlos reflexionando. Ahora vamos a lo siguiente, y es que la rama, así como el fruto, así como las hojas, tampoco se sostienen por sí mismos, ¿ya? Y ahí es donde quiero pensar en lo siguiente. Vamos a ir al tronco, ¿cierto? Porque la rama depende del tronco, el tronco del árbol, ¿ya? El tronco es el que manda la savia a las ramas y de alguna forma da el alimento a los frutos, ¿cierto? Entonces aquí es donde quiero que también reflexionemos. El tronco representa nuestras necesidades, ¿ya? Cada ser vivo, ya sea un pájaro, un reptil, un árbol, una planta, cada ser vivo tiene sus necesidades específicas. Así como nosotros como seres humanos fuimos creados con necesidades muy específicas y que deben ser suplidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros? Necesidades básicas. Oxígeno, agua, alimento, amor, libertad, justicia, ¿cierto? Estamos hablando de necesidades biológicas, también he compartido necesidades espirituales, ¿cierto? Y estas las encontramos en este tronco del árbol, que es el que nutre a las ramas, ¿cierto? Y nutre también para dar un fruto, ¿sí? Y bueno, ahora estamos en las necesidades. Y es importante destacar lo siguiente, que nuestras necesidades no están dentro de nosotros. Nuestras necesidades están ¿dónde? Fuera. El oxígeno que respiramos lo tomamos de afuera. El alimento lo tomamos de afuera. El amor también lo tomamos de afuera. Todo lo que nutre al árbol, todo lo que nosotros recibimos como seres vivos, lo tomamos desde afuera, ¿ya?
Esas son las necesidades. Esto de alguna manera es una ley para cada ser vivo. Necesidades de oxígeno, porque ¿qué pasa? Quiero dejar este ejemplo acá. ¿Qué pasa? Usted tiene sed, suple su necesidad y toma agua, la toma desde afuera, ¿cierto? Toma el agua. Pero quiero que sepa que no porque usted, digamos, no tome agua o tome otra cosa, la necesidad no va a existir. Si usted toma poca agua, por dar un ejemplo, o duerme poco, al otro día, ¿qué va a pasar? Va a despertar cansado, o si no toma agua, va a estar deshidratado, ¿cierto? Va a tener como consecuencia los labios agrietados, va a tener estreñimiento, qué sé yo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque hay necesidades que son biológicas o espirituales, por ser, que deben ser satisfechas. ¿Para qué? Para poder tener un buen fruto o tener síntomas buenos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Hemos hablado de síntomas, hemos hablado de conductas, hemos hablado de necesidades, ¿cierto? Pero las necesidades también van a surgir de nuestras creencias. Y aquí también quiero que, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es algo obvio, ¿ya? Pero es importante comprender que si nuestras creencias acerca de nuestras necesidades van a coincidir con nuestras verdaderas necesidades, vamos a tener un buen fruto. ¿Cómo así? Vamos a ver en el siguiente diagrama. Si nosotros tenemos, eh, si nuestras creencias, lo que nosotros creemos acerca de nuestras necesidades, realmente suple, ¿ya? Estas necesidades vamos a tener buen fruto. Por el contrario, si las creencias que usted tiene son desiguales o no es igual a sus necesidades verdaderas, los frutos van a ser malos. ¿Cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, yo tengo sed, estoy deshidratado, pero yo creo que una gaseosa me viene bien, ¿cierto? Esa es mi creencia. Yo creo que esto, mi creencia está en que la gaseosa es súper buena y con esto yo me siento mejor y con esto me hidrato, ¿cierto? Esa es mi creencia. Es lo que yo creo respecto a la necesidad. Pero la verdad es que la ciencia hoy dice que una gaseosa en realidad no suple la necesidad de hidratación. Por lo tanto, es una creencia errónea. ¿Sí? Por lo tanto, a la larga no voy a tener un buen fruto. ¿Me hago entender? Es lo mismo, tengo hambre. Voy a suplir mi necesidad con lo que yo quiero. Me voy a comer un ultra procesado. Me voy a comer algo pero cargado de azúcar porque me gusta, porque me hace bien, creo que me hace bien y esto es lo que yo como. Es lo mismo. Mis creencias erróneas me llevan, ¿se fijan? Me llevan a suplir necesidades de manera errónea, ¿ya? Y quiero que nos quedemos con esta idea, no la vamos a profundizar más allá, pero entender de que los frutos, ¿cierto? Este arbolito, los síntomas, tiene que ver con las conductas, con nuestras necesidades, también con nuestras creencias. Y hasta aquí vamos a dejar la idea. Pueden preguntar después, pero le voy a dar el pase a mi compañera Angie, que va a profundizar un poquito más en estos temas. Adelante, querida Angie. Gracias, Fanny, gracias. Y bueno, quiero animarles a que vayan dejando sus preguntas. Recuerden que este es el primer encuentro, esperamos en el Señor poder tener más y vamos a ir profundizando poco a poco sobre estos conocimientos. Cuán importante lo que ahora Fanny compartió con nosotros y voy a tratar de complementar un poco esta idea yéndome justamente a, perdón, ahora soy yo la que compartí la pantalla con todo y todo, perdón, a ver, voy a tratar de complementar estas ideas, en este caso hablando de la parte un poquito más acerca de la naturaleza humana, pero también desde la perspectiva bíblica. Como mencionaba
En este grupo de chat están varias personas, amigos, amigas de diferentes denominaciones. En realidad aquí queremos a todos darles la bienvenida nuevamente y es para nosotros una alegría poder tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Y gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presentes. Bien, entonces ahora quisiera hablar un poquito acerca de las teorías sobre la naturaleza humana versus la perspectiva bíblica. Para nosotros como creyentes, ¿cierto? Tenemos que tener algo muy claro en relación a cómo estamos nosotros compuestos, constituidos. Fanny nos ha hablado hace un momento acerca de la parte biológica que compone al ser humano. Y me gustaría que nosotros nos fijemos en lo que nos enseña la palabra de Dios, porque si somos creyentes y creemos en Dios, vamos a creer en lo que Él nos dice respecto a cómo nos creó, ¿cierto? Muy bien. No sin antes mencionar de algunas teorías que se han estado mostrando más aún en este tiempo en relación a este tema. Eh, por ejemplo, tenemos dentro de estas teorías la primera, que nos dice que hay tres unidades funcionales independientes una de otra. Y lo que nos dice esta teoría es que el hombre es cuerpo, en buena cuenta química, espíritu y alma, ¿cierto? Esta es una de las formas en cómo se presentan, digamos, la constitución humana, el ser humano. Otros nos enseñan, y esta segunda está referida más a ese dualismo que ocurría más en la época de Hipócrates, en la época de los griegos, donde se difundió mucho la idea de cuerpo y alma. Y ellos al alma prácticamente lo consideraban igual que al espíritu, ¿sí? Son tal vez palabras, pero que tienen de todas maneras hasta ahora un tiempo. De hecho, muchos creen, por ejemplo, que cuando el cuerpo muere, el alma es el que tal vez se va al cielo. Muy bien, esto es lo que algunas personas así consideran. Tenemos otra teoría que enseña, y estas, por supuesto, las primeras dos miradas son desde Platón, Aristóteles, ¿no? Fundamentalmente estos griegos muy conocidos, y cuando se hablaba de religión, esta era la mirada que se consideraba en el ser humano. O era cuerpo, espíritu, alma, o era cuerpo y alma. ¿Sí? Es en función a esta mirada que entendemos así cómo el ser humano está constituido. Después también tenemos otra escuela filosófica que se fundó, en este caso también en Grecia, en Atenas, por el siglo III antes de Cristo, más o menos. Esta teoría, que era predominantemente basada en la ciencia y en algunas religiones, el estoicismo y el epicureísmo, nos decía que todo el ser humano es química, ¿sí? Todo el ser humano era un cúmulo de átomos donde a partir de esta química aparecen las capacidades espirituales, ¿sí? Entonces, vayamos teniendo un poquito esta noción eh, y vayamos viendo un poco más. Ahora, esto es lo que se nos enseña desde las perspectivas de los griegos, ¿sí? De aquel tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia? Y vamos a ver esa mirada bíblica y vamos a entenderla. Y la voy a explicar un poquito más. La Biblia nos enseña de que tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu y que estos dos conforman el alma. Aquí nosotros tenemos algunos versículos, pero uno muy, muy particular lo encontramos en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, que nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Entonces, desde la perspectiva de la Biblia, para aquellos que creemos en Dios y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que entonces la Biblia nos menciona que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo que compone esa sustancia material. Y por otro lado, se nos habla de que el mismo Dios sopló en la nariz de ese cuerpo, de ese ser humano o de ese hombre formado del barro, el aliento de vida, ¿sí? Y este aliento también ustedes lo pueden ver en diversas versiones de la Biblia, que se menciona también como espíritu de vida, ¿sí? Aliento de vida o espíritu de vida. Y es
son estos dos componentes los que entonces luego nos dice la Biblia que conforman el alma viviente. Quiere decir que entonces en realidad el ser humano en su totalidad se considera un alma, ¿sí? Desde la perspectiva bíblica, esto es muy importante entender, ¿sí? Muy importante entender. Quiere decir que ahorita nosotros estamos en este momento conectados, ¿cierto? Más de 90 almas en este momento conectados a través de este medio, en este momento. Tal vez aumenten, tal vez disminuyan, pero estamos conectados esa cantidad, ese número de almas. Cada uno de nosotros es un alma viviente, es un ser viviente desde la perspectiva de la Biblia. Entonces, este punto es importante. Ahora, teniendo ya esta idea, quisiera que podamos pensar en esto que podríamos considerar y quisiéramos aquí animarles a que ustedes también puedan pensar con nosotros y también de la mano de Dios, por supuesto, por ustedes mismos, con el Señor, para ver si esto les parece o no con sentido, ¿verdad? Porque queremos razonar con el Señor, con Dios y también entre nosotros. Entonces, basándonos en esto y en lo que Fanny nos presentó hace unos minutos atrás y nos habló, el cuerpo tiene necesidades y el espíritu entonces también debe tener necesidades. Ahora bien, las necesidades del cuerpo se van a suplir de acuerdo a un alimento, en este caso material. Voy a dar un ejemplo y ella mencionó acerca del ejemplo de la gaseosa, ¿cierto? Nuestro cuerpo en realidad necesita gaseosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, la gaseosa nunca existió, sino hasta solamente tal vez un siglo atrás o un siglo y medio atrás. El ser humano no necesita gaseosa o bebidas gaseosas. Pero una necesidad del cuerpo, ¿cuál es? Por ejemplo, el agua es una necesidad del cuerpo. Otra necesidad del cuerpo es la comida, el alimento material. Entonces, tenemos un cuerpo que tiene necesidades materiales y que va a poder suplirlas a través de este alimento material. Si algunos quieren decirlo desde el punto de vista químico, también. ¿Sí? Porque una comida, una bebida, incluso el oxígeno, son químicos, finalmente, ¿cierto? Son elementos que están dentro de la tabla periódica química. Pero, ¿qué hay del espíritu? Si nosotros estamos constituidos por un espíritu también como parte de nuestra constitución, como parte del ser humano, tenemos un espíritu, pues este espíritu también tiene necesidades espirituales del espíritu. Ahora, ¿podría yo pretender, les planteo la pregunta, alimentar mi espíritu, ¿cierto? Con tal vez una rica ensalada de frutas? ¿Podría yo pretender hacer algo así? ¿Podría yo obtener paz en el espíritu, en mi espíritu, tomando tal vez un jugo verde? ¿Sí? Quiero dejarles estas preguntas para que ustedes luego puedan también ponernos sus comentarios, inquietudes. En un momento más vamos a tener ese espacio. Entonces, así como nuestro cuerpo tiene necesidades, ¿sí? Y se alimenta de lo material para suplir esas necesidades, esta porción que constituye también el ser humano, eh, va a recibir un alimento solo de tipo espiritual. Y vamos a ver en otras presentaciones, otros encuentros, que el alimento espiritual para nuestro espíritu tiene que ver con la información. Lo vamos a ir nosotros entendiendo poco a poco. Pues bien, obviamente entre el cuerpo y espíritu hay una comunicación, ¿sí? También vamos a ir entendiendo de ello. Cuando nosotros hablamos de esta dimensión espiritual, hablamos de los pensamientos, porque quiero preguntarles, ¿alguien ha podido ver los pensamientos, medir los pensamientos, tocar los pensamientos, beber los pensamientos, si queremos llamarlo así? ¿Sí? Pues yo creo que todos aquí estamos claros que no. ¿Qué hay, sin embargo, del cuerpo? Y en este caso, ya Fanny nos ha hablado hace un momento acerca del sistema nervioso, un sistema muy importante, ¿cierto? Juega un rol
bastante importante y se relaciona con varios órganos y varios otros sistemas en el cuerpo. Entonces, en realidad, esta relación siempre es entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿sí? Y vamos a ir comprendiendo ello un poquito más. Y por supuesto, a través del sistema nervioso, que es nuestra parte física, vamos a ver respuestas también físicas. Y vamos a entender en otros encuentros cómo es que los pensamientos, las creencias que puedo estar teniendo pueden impactar también en mi sistema nervioso. Porque de esto podemos hablar mucho, no me puedo extender tanto en esta oportunidad, pero creo que en este momento, ¿quién no se ha dado cuenta que la manera en cómo pensamos tiene un impacto también en cómo nos sentimos, ¿cierto? Creo que eso es algo que todos hemos podido ver. Ahora bien, antes de dar una mirada al cuerpo brevemente y a la mente, me gustaría que pudiéramos pensar en medidas que no cambian, ¿sí? Vamos a empezar a razonar juntos aquí, queridos amigos. Ya que todo está basado en un diseño creado en el ser humano, porque somos una creación, ¿cierto? Somos un diseño creado, todos somos criaturas, todos tenemos un diseño que nos compone y muy similar. Es cierto que podemos tener diferencias, por ejemplo, no todos tenemos el mismo color de ojos, la misma forma de los ojos, el mismo color de piel, pero la función de estos órganos cumplen el mismo fin, el mismo objetivo en todas las personas. Los ojos nos sirven para ver, principalmente, ¿cierto? La piel nos protege del medio ambiente, por ejemplo, el ambiente externo, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay elementos que no cambian. Y pensémoslos de esta manera primero. Si queremos tener una medida correcta en peso, aquí yo les estoy poniendo una balanza, ¿sí? Y esta balanza tiene una medida que vamos a elegir como una medida patrón, 1 kilo. Creo que todos nos familiarizamos con lo que es 1 kilo, ¿cierto? Digamos que el peso patrón que elegimos es 1 kilo. Todo lo que quiero pesar tendría que ser en función a este patrón. Pregunto, 1 kilo de papas, 1 kilo de plumas, 1 kilo de libros, ¿será que pesarán lo mismo? Creo que hace mucho tiempo plantearon una pregunta y algunos se pusieron a pensar que no, era algo diferente. Queridos, 1 kilo es 1 kilo. Sean plátanos, sean papas, sea lo que yo quiera pesar, ¿sí? Si el patrón o la unidad de medida que estoy utilizando, así sean ladrillos, si el patrón o medida que estoy utilizando es 1 kilo, todo lo que yo quiera pesar va a pesar 1 kilo, ¿sí? Todo lo que quiera poner en la balanza utilizando este patrón tendrá que pesar 1 kilo. Siempre será la misma medida, ¿sí? Siempre será la misma medida. Eh, entonces, quiere decir que antes de saber que algo pesa realmente lo que va a pesar o lo que debería pesar, tengo que ponerlo en una balanza. De lo contrario, me puede parecer que pesa algo, pero realmente no es así. Yo puedo decir que este libro, por ejemplo, pesa 500 gramos, pero ¿cómo voy a estar segura del peso si no tengo una unidad de medida que no cambie? Y sabemos que 1 kilo es lo mismo aquí o en la China o en África o donde estemos. 1 kilo es 1 kilo, eso no va a variar, ¿sí? Muy bien, creo que eso queda claro. Vamos a ver otro ejemplo. Si lo mismo vamos a encontrarlo en realidad en todo lo que queramos medir en términos de longitud. ¿Qué necesitamos para poder tener la medida en correcta longitud de un objeto? Pues lógicamente una regla, una cinta métrica, ¿cierto? Esta vendría a ser la medida patrón con la cual yo voy a medir los objetos. No importa lo que yo piense en cuanto, por ejemplo, cuánto mide este lápiz, o cuánto mide esta puerta, o cuánto mide este libro, o cuánto mide este sofá, no importa lo que yo pienso, yo necesito medirlo con algo que sea un patrón, una unidad de medida estándar para saber a ciencia cierta, que esto mide la longitud que debe medir, ¿cierto? Muy importante, quiero que capturemos esto. Ustedes dirán, ¿y por qué Angie está que menciona tanto de que las medidas? Bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, van a entender por qué menciono esto. Ahora,
vayamos al plano de lo que no es evidente, ¿sí? Es decir, no estamos teniendo objetos que ver. Si yo tengo un patrón, un estándar de pensamiento sobre las cosas, por ejemplo, tengo el patrón de pensamiento que me dice, soy inteligente, ¿sí? Y en la realidad todos tenemos algún nivel de inteligencia que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Y sabemos que ciertamente somos seres inteligentes porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo seres inteligentes. Entonces, pueden venir a decirle a usted algo como, por ejemplo, esta información uno, no eres inteligente. Tal vez alguien creció en casa que le dijeron, tienes nada de inteligencia. Tal vez alguien creció con esta información que le decía, eres bueno para nada, ¿sí? Si mi estándar o patrón se basa en la verdad, ¿y cuál es la verdad? Somos seres inteligentes, ¿cierto? Esa es la verdad. Soy un ser inteligente. Si mi estándar y mi patrón de pensamiento no está claro, por más que me digan lo que me digan, yo voy a creer lo que me dicen, ¿sí? Lo que otros puedan decirme, creo que no, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si ante la misma situación, qué pasaría si lo que pienso que es verdad, tal vez, en este caso es, soy un tonto, no soy inteligente? Imagínense que pienso esto y esto lo convierto en mi patrón de pensamiento. Yo creo que es una verdad que soy una persona inteligente, falto de inteligencia. Entonces, ¿qué pasaría si estoy pensando de esta forma? ¿Cómo voy a entender la información que me den? Cuando me digan no eres inteligente, cuando me digan tienes nada de inteligencia, cuando me digan eres un bueno para nada, saben, yo voy a creer esto como una verdad, porque dentro de mis ideas, patrón, yo voy a creer que no soy un ser inteligente, ¿sí? Entonces, aquí es interesante, porque yo creo que algo es de una forma, y esto es así, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando me digan todas estas cosas, creeré que esa información es verdad, aunque en realidad no lo es o no lo sea. Y quiero dejarles esta pregunta. ¿Podrían ustedes estar creyendo algo como verdad cuando en realidad podría ser un engaño? Un engaño que han tenido durante todos estos años de su vida. ¿Les ha pasado eso? Creo que es importante pensar en ello, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando creemos algo que no es verdad como que es verdad? Sufrimos, ¿sí? Sufrimos. ¿Dónde estaría ahí el problema? ¿El problema estaría en lo que ocurrió que me dijeron, la información que recibí, o en lo que estoy pensando o interpretando de lo que ocurrió? Y ojo, para saber si algo es verdad, necesito evidencias de ello, ¿cierto? Muy bien. Y son esas evidencias las que yo tengo que ir buscando. Muy bien, para ir cerrando ya y pasar al espacio de preguntas, les recuerdo una vez más cómo estamos constituidos, ¿sí? Dentro del plano del ser humano. Nosotros somos cuerpo y somos espíritu y somos almas vivientes en buena cuenta. Conforme a lo que la Biblia enseña, eso es de lo que estamos hechos. Ahora bien, les dejo esta pregunta, que ya la vamos a ver en un siguiente encuentro, tal vez un poco más resuelta. ¿Dónde podrían ocurrir los engaños? ¿Puede haber engaño con nuestro cuerpo? ¿Puede haber engaño en nuestro espíritu? Vamos a ir analizando esto a medida que, con el favor de Dios, podamos tener estos encuentros. Pero al momento, estas son, yo diría, allí temas que estamos introduciendo para poder comprender un poco más acerca de lo que en este tiempo se nos habla como salud mental o como no salud mental, ¿sí? Y vamos a ir viendo, porque hay mucha gente que está como confundida, ¿sí? Y lo que queremos es que podamos conocer la verdad. Como todos aquí somos creyentes, ya mencionamos, tenemos amigos de varias denominaciones también y estamos muy agradecidos porque estén con nosotros, pues en realidad
queremos conocer la verdad que solamente la vamos a hallar en nuestro Señor y nuestro Creador, que es el finalmente que sabe exactamente cómo estamos formados, cómo estamos constituidos y que nos va a llevar a la verdad.